La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. De los veintitantos, que es cuando ya terminaste la universidad, tienes tu pareja, algunos pueden que se casen, los otros son solteros, o sea, y gran parte de la trama de la mayoría de esas series, que de eso se burlaba de Single Guy, porque Single Guy era súper satírica, que era sencillamente eso de que el man no tenía ni novia, ni estaba casado, ni nada, era el soltero. Y que todos sus amigos eran los que estaban casados. Todos sus amigos estaban casados o en relaciones menos él, por eso él era el soltero. Single guy. Seinfeld, la diferencia es que ellos no eran 20 años, ellos eran más viejos. O sea, en Seinfeld esa gente estaba bordeando los 40, esa era la gracia. Y los manes estaban como si fueran los Friends, sus vidas eran un desastre. Entonces, y te trataba, es curioso, porque es una serie que trataba muchas cosas que otras no. Porque por lo menos tú ves hasta ¿cómo es que se llamaba? La que a nosotros nos encanta, How I Met Your Mother, inclusive, que te muestran eso de, somos la pareja, los vemos casarse, los vemos tener su primer hijo y toda esa vaina. Pero es la transición a cuidar a un bebé. Tú en Seinfeld sí veías la transición esa de cuando estás en los 40 y tienes que lidiar con tus padres viejos. Entonces tú ves a Jerry peleando con el papá y la mamá, tú ves a George peleando con el papá y la mamá, que es algo que tú normalmente no ves, porque como siempre son gente de veintitantos años, no están en esa fase. Los padres todavía están enteros, se defienden y eso, y no es que tú tienes que George que a cada rato era una pelea porque él tenía que ir a ayudar a los padres. Las únicas series que eran de maduras, en realidad era Seinfeld y Everybody Hates Raymond. Love Raymond. Entonces, al final de cuentas, esta serie se trataba de eso, pero esta gente, ellos literalmente estaban solos, no habían formado familia y todo eso, no porque fueran los primeros millennials, eso de yo quiero viajar y gozar la vida y no es que quiero casarme y tener familia porque me amarran, no. Ellos eran insoportables y en realidad todos eran insoportables, solo se soportaban ellos. En Seinfeld, la gracia con Seinfeld era que ellos se la pasaban quejándose de que sus vidas amorosas eran un desastre, pero buscaban la más mínima excusa para dejar de salir con la persona con la que estaban dando el episodio. No, es que el asunto de eso, ellos eran insoportables. Venían y se conseguían una persona. ¿Por episodio? No era por episodio, porque había unos como Elaine que tenía este man con el que ella tenía un on and off. Y Jerry también tenía una tipa con la que tenía un on and off. O sea, pero Jerry era el que más tenía y George que tuvo todo este noviazgo con la prometida hasta que la mata con Susan. Pero Jerry era, a mí de Jerry, para mí los más legendarios eran la que el cepillo de dientes se cayó en el inodoro y que él no le dijo. O sea, él por accidente le tumba el cepillo de dientes en el inodoro y no le dice y la man lo usa. Así que ahí en adelante él le daba asco porque él sabía. ¿Y dónde tú dejas la man de las manos de hombre? La mujer de las manotas. No, peor. La man que era guapa en claroscuro y horrible en luz normal. Y que entonces solo la llevaban citas al diner. O sea, en el diner ese donde ellos siempre comían, había una mesa que quedaba en la parte más atrás y siempre estaba oscura. Entonces ahí la man era espectacular. Y entonces daba risa porque los manes cuando la vieron afuera del diner, la man era una defecio. La man solo era bonita cuando estaba en contraluz, una vaina así. Pero todas tenían algo. Y a Jerry todo le molestaba. Entonces la premisa era de que antes de que empezara la serie, él había andado con Elaine. Espérate, antes que se me olvide. La del Switch. La del Switch era la tipa de la máquina de mensaje. Que él se quería cambiar de la máquina, que él estaba en el puesto número 5 de la máquina contestadora. Y él quería como que lo moviera al número 1. Esa era la misma tipa del Switch, que cuando el man fue al apartamento vio que la hermana, la roommate, estaba mucho más guapa y él quería era Switch. Él quería andar con la roommate, no con ella. No, los manes todos eran unas ratas. Hay episodios que son súper legendarios como el baile de Elaine. Otros episodios que son súper legendarios como cuando Kramer. Entonces da risa porque... Kramer cuando se robó el escenario del show, del talk show, de un talk show. No, Kramer tuvo momentos, o sea, así como cuando él adoptó la calle y entonces él no comprendió que eso es... ¿Cómo es que se llama eso? Eso es
una donación que tú haces, pero eso es simbólico. O sea, no es que el pedazo de calle es tuya, sino es que tú estás pagando por el servicio de que alguien la limpie y la mantenga bien, ¿no? Y el man dice que no, eso es mi calle, así que yo la atiendo, y el man causó un accidente como de 100 carros. Porque él mismo pintó la raya y la pintó horrible. Explotó el camión de Newman. O la vuelta esa que el man fue como a un PriceMart de la época y se compró un montón de latas de bifarrino porque estaban expiradas, que era como si fuera un Chef Boyardee. Y que el man, en ese mismo momento, él tenía un carriage en Central Park con un caballo y le dio bifarrino. La vuelta que él estaba jugando Risk con Newman. Y que el juego llevaban días en la misma partida, al punto que los manes se llevaban el tablero en el metro y se ponían a correr por toda la ciudad cada vez que se ponían a hacer trampa. No, o sea, honestamente, la serie y cada uno de los personajes tuvo su momento. O sea, George, que en el trabajaba para los Yankees y dormía bajo el escritorio todo el día, no hacía nada. Jerry anduvo con una mujer que se llamaba Luisa Lane y que le salió un archienemigo. Al final de cuentas, la serie tenía sus momentos, era súper graciosa, pero la serie se trataba de estas personas insoportables que no progresaban. O sea, ellos se negaban a cambiar y para ellos los problemas era el mundo. Entonces daba risa porque, o sea, todos tenemos momentos así. No digo que es que seamos insoportables como ellos, pero siempre tienes algo con lo que tú te identificas de esa serie. Que era como el hecho ese de que esa serie se burló mucho de esa vaina cuando El Paciente Inglés fue la mejor película del año. Y que Elaine estaba en un grupo de amigas donde veían cine y todo eso y que a ella no le gustaba El Paciente Inglés y la sacaron. Y tú no calificas porque a ti no te gusta El Paciente Inglés. Hey gente, bienvenidos a La Ruta Libre. Saluda Jorge y Alicia. Y bueno, estábamos hablando de nada porque estábamos hablando de Seinfeld. Estamos ahí. Sabemos que para el momento que estamos haciendo esta grabación, al fin llegó el día más esperado de enero. Pues especial para los fanáticos de DC. El internet está que arde por todo, tanto la gente que le gustó como la gente como que no le gustó. Yo en lo personal estoy sorprendido porque una vez más, y algo que yo he estado haciendo desde que entró James Gunn en el juego, de ser el director de DC. Él no es que va a hacer todo, hay cosas donde él va a estar metido, pero hay que ver la gente que va a traer para el pocotón de proyectos que anunció hoy. Lo que pasa es que era algo que él mismo decía, o sea, lo que pasa es que no fue un evento, fue una serie de anuncios. Y DC, James Gunn, Peter Safran, Warner, lo manejaron de la siguiente manera. El 30 de enero, el día antes, se convocó medios a los estudios de Burbank de Warner a una de las oficinas donde James Gunn estaba, les presentó los proyectos y les contestó preguntas, o sea, tuvieron sesiones de entrevistas. De hecho, muchos medios agarraron el primer avión, o sea, les avisaron así como que tienes que estar en Warner mañana para decírtelo a ti primero para que tú ya tengas la primicia, y la publiques en todos lados. El asunto, de hecho, al grado de que el día de hoy era el mediodía y a las 12 en punto los medios comenzaron a publicar las noticias aún antes de que James Gunn subiera el video y Warner subiera el video, ya explicando los anuncios. Entonces, la noticia está, o sea, está el video que presenta el slate de proyectos, o sea, muy a lo que había hecho DC antes y a lo que hace Marvel, que es que te presenta, mira, estos son los proyectos que vienen, presentaron cómo se va a manejar y yo siento que el punto por donde debemos comenzar, que era lo que más se preguntaba a la gente si sí o si no, es que no es un full reboot, es un soft reboot. No solo es un soft reboot. James Gunn al inicio de su video dice que este nuevo universo va a enfocarse más en unir todos sus personajes de diferentes medios, pero que el storytelling es lo esencial. Y para demostrar que el storytelling es lo esencial, esto no es que simplemente se va a llamar fase 1, fase 2, no. Se va a llamar, por lo menos lo que presentaron hoy es capítulo 1, dioses y monstruos. Y literalmente eso es lo que presentaron. Hay proyectos de superhéroes y hay proyectos de monstruos. Swamp Thing, que va a ser que lo dijo, va a ser una película de terror, va a ser una serie animada de los Creature Commandos, o sea, la vaina más rebuscada. O sea, y sí, está bien, para algún... sí, se ve interesante, se ve
al mismo tiempo se ve interesante como propuesta. O sea, esa es una cosa. Yo no sé si ellos obviamente van a querer conectar todo, narrativa y todo, pero por lo menos son proyectos que, si no existieran... No es que van a querer. Disculpa. Lo que pasa es que yo en mi hora de almuerzo me dediqué a leer las notas de prensa. Todo sí está, it's all connected. Okay. O sea, y tiene una secuencia. Okay. O sea, y no es que es como Marvel, que Marvel tiene momentos así que por lo menos como ahorita mismo, o sea, tú puedes haber visto Shang-Chi y Black Widow en el orden que te diera la gana y no afecta, porque no toda, o sea, ellas se van a conectar en algo grande que viene después, no. Esto es como un cómic. O sea, tú tienes que haber visto la serie animada nueva de las criaturas para que te haga sentido la primera película. Tú tienes que ver la película de Superman, luego va la película de la autoridad, porque muy probablemente eso es a lo que se va a enfrentar Superman. O sea, narrativamente va a ser coherente. O sea, cada cosa es un pedazo de la historia. O sea, son las diferentes páginas de un cómic. O sea, esto va a estar más integrado de lo que, o sea, va a ser el intento de Universo en su tercer reboot, en su tercer soft reboot, cuarto soft reboot, va a ser el intento de Universo más conectado que haya habido, porque no, o sea, como te decía, por lo menos Marvel no era tan continuo, o sea, era continuo cuando tú eras la secuela inmediata, digamos, Infinity War y Endgame. Pero como te digo, hay muchas otras que tú las puedes ver en el orden que te dé la gana y no pasó nada. Estas no. O sea, si tú no las ves en orden, no funciona. O sea, es una decisión creativa que tomaron ellos. Otro detallito es el hecho de que, y ellos te lo van explicando, o sea, esto conlleva a la siguiente. O sea, te lo dice. Esto, aparte de eso, el otro detallito es ese de que, o sea, se habló mucho, hasta Dave Bautista estaba hablando de que es un reboot con personas más jóvenes y todo esto. Sí. Pero en realidad... ellos hicieron el anuncio de las cosas, pero también están saliendo muchas cosas, como les decíamos, porque como ellos tuvieron una conferencia de prensa, la gente les hizo preguntas. Entonces, entre esas preguntas vinieron cosas como Jason Momoa, porque todo el mundo quería saber, el man hizo su video de que estaba feliz. Y todo el mundo asumió que le ofrecieron Lobo y todo eso, y sencillamente es que Jason Momoa, él con el equipo, cuando comenzó a hacer Aquaman y todo eso, Aquaman se tenía planificado una trilogía. Y sencillamente hay que recordar que no es solamente James Gunn, es Peter Safran. Peter Safran, que fue el productor de Aquaman. Él se reunió con Peter Safran y Peter Safran le ofreció la tercera. Se lo dijo, vamos a terminar Aquaman. Esa era la emoción de él, porque a él sí le gusta el personaje que ha venido haciendo. Exacto. Porque está muy casado a su cultura, porque él lo pidió así. Él quería un... Exacto. Por eso el papá era Temuera. Exacto. Ahora, no... wishful thinking, así, ojitos de niño inocente. Wishful thinking... De nuevo lo voy a decir, wishful thinking, no lo voy a decir que es teoría. Ni rumor ni nada. Wishful thinking, niño, así, yo con ojitos de niño inocente de 5 años, escribiéndole mi carta santa. No voy a descartar Lobo. Capaz es que le están ofreciendo, terminemos Aquaman y después tiramos Lobo. Toca ver, pero por lo menos es eso. O sea, porque eso sí salió, porque es que estaban los dos y la gente habló con diferentes porque, y de hecho es algo que se ha estado hablando mucho en internet. Que a como lo siente la gente, los roles que están ocupando en DC Terms, James Gunn y Peter Safran, es que Peter Safran es Hamada y James Gunn es Zack Snyder. O sea, literalmente ellos lo que hicieron fue cambiar nombres, pero están funcionando con una estructura bastante similar. O sea, todo lo administrativo lo está dirigiendo Safran. Entonces, como que la gente que estuvo en la entrevista se enfocaron en eso. O sea, todas las cosas de continuidad, contratos y eso, como y va a estar fulano, va a estar mengano, se lo preguntaban a Safran, mientras otras cosas sí se las preguntaban más como de storytelling, como de hecho, eso de, pero ¿por qué no reboteaste todo? Vas a comenzar tu universo sobre un universo ya creado. Eso es imposible, te va a ir mal a lo que él decía, es que man, ya yo lo hice. Yo hice mi trilogía de Guardianes de la Galaxia sobre un universo ya creado. O sea, yo te estoy diciendo que lo puedo hacer porque ya lo hice. Confirmó que ellos todavía están trabajando con Ben Affleck, pero a nivel de producción.
Porque es que él sí lo dijo que él le quiere dar una historia a Affleck. Ajá. Y de hecho él sí lo dijo en entrevistas, en la entrevista esa que les estaban haciendo. Gal Gadot está abierto, ellos están abiertos a que ella regrese. Uh-huh. Y obviamente mencionó a los dos actores que sus proyectos no han sido estrenados, que son Ezra Miller, ajá, y Zachary Levi. Uh-huh. Que obviamente, y es lo que todo el mundo dice, porque todo el mundo dice que cómo así que ellos están dispuestos a seguir trabajando con Ezra. Esperemos que estrenen las películas de ellos. Ajá, a ver, y ahí qué es donde pasa. Veremos qué hay que tipo de esperar dos anuncio cosas. hacen. Exacto, hay que esperar dos cosas. Uno, que Ezra mantenga su palabra y se porte bien y no le salga más nada, y que la película le vaya bien. O sea, lo tienen encerrado en una clínica. Ese man no puede hacer nada excepto ir a los juicios que tiene. No, literalmente. Esa es la realidad. O sea, Ezra Miller, cada vez que te dice que está full enfocado en la recuperación, los tienen encerrados en un centro de recuperación. Gente, si escuchan un chillido en el fondo, es que nuestras armaduras de taekwondo están rozándose mientras vamos en el carro. Una de las dos, la tuya no, o sea, acuérdate que la mía la doblamos y la metimos. La tuya está arriba, la tuya hay que doblarla y meterla. Ese es el chillido. Entonces recuerden que usualmente, para los que no saben, nosotros aquí grabamos en el carro. Porque es donde podemos. Exacto. Ok, segunda cosa, otra cosa importante que dijo, y es que James Gunn dijo que proyectos y películas que no son parte de su universo y que ya son su propia cosa, como Batman, o sea, el Batman de Robert Pattinson y Joker de Joaquin Phoenix, ellos y otro proyecto, cualquier otro tipo de proyecto que salga de esa... Y ellos mencionaron 3, el Superman negro. Ah, eso sí va todavía. Sí, eso es un Elseworlds. Y todavía no están trabajando la de Tahiti, Tahiti. Ta-Nehisi Coates, el Superman negro. Ese. Ta-Nehisi Coates. Sorry, es lo que yo recordaba. Ok, eso es lo que los va a convertir en Elseworlds. Para los que no saben, en los 90, DC Comics tenía una línea de novelas gráficas llamada Elseworlds, que básicamente eran historias fuera de su universo. Muchas eran muy buenas, como el caso de Dark Knight Returns, que ahora es considerada un Elseworld, Kingdom Come, ajá, historias como Batman contra Jack el Destripador, Gotham by Gaslight, eso era un Elseworld, Superman Red Son era un Elseworld. O sea, muchas de estas historias eran muy buenas, porque no solo era porque te ponían al personaje en un contexto diferente, sino que al poner los personajes en un contexto diferente... Era como si fueran What If, pero versión DC. Eran historias completamente... Es una carta abierta porque es otro mundo. Exacto, ¿qué hubiera pasado si Batman... Ajá, si Superman hubiera caído en Rusia? Exacto, pero entonces no solo que eran What If, sino que el talento involucrado se iba al core de lo que eran los personajes seleccionados para esas historias. No, por eso, porque como no tenían que pegarse a ninguna continuidad. O sea, este es un mundo completamente alterno donde tú puedes hacer con Batman lo que a ti te dé la gana. Exacto. Ahora, me agradaría que si ya James Gunn les está diciendo que estos son Elseworlds de DC, me agradaría, una vez más, niño de 5 años escribiéndole la carta santa, no solo ver un logo nuevo de DC al inicio de cada película, pero cuando vengan las películas Elseworlds... Sí, uno decente. Cuando vengan las películas que son Elseworlds, si se atreverán a hacer un logo, o yo por creo lo menos que sí, porque es que ellos necesitan que quede claro que esto es aparte. Hasta para un... Bueno, no, porque el target de ellos, por el contenido que ellos anunciaron, el target de ellos es más adulto, ¿no? Ajá. Pero a lo que yo me refiero es que hasta las mamás y abuelas que no están metidas todo el día en Twitter viendo qué dice tienen que identificar que eso puedan no va. Identificar, exacto, esta es esto y esta es lo otro. Ajá. Porque tienen que identificar que la Elseworld es la que va candidata para Óscares y las otras son el popcorn de turno. No, pero es que también ellos deberían encontrar, debe haber una manera narrativamente que dentro de la historia más allá de un logo, porque como te digo, pero es que mira que Marvel... hay un público general, y tú sabes que honestamente a mí me gustaría que Marvel lo hiciera, porque hay historias de Marvel que a mí me gustaría ver no pegadas a la trama del MCU. Y de hecho Marvel, antes de que se creara el MCU como tal, cuando apenas íbamos por Spider-Man 2, Marvel lo intentó. Ellos habían tirado para cine la línea de Marvel Knights, que fue que lo único que tiraron de esa línea para cine fue las 2 películas de Punisher, la de Thomas Jane y la del otro man. Pero Punisher era Sony. Porque es que el problema es que Marvel hizo lo que le dio la gana porque Marvel vendió. O sea, ajá, lo que pasa es que DC es diferente porque DC él mismo hace su propia vaina. O sea, en el caso de Marvel, como Marvel, Sony tenía derechos, NGN tenía derechos, Universal tenía derechos y su abuela tenía derechos. Al final de cuentas, cada quien hacía su cosa. Entonces es donde uno puede decir que son Elseworlds porque
Los X-Men, esos de Fox, no son canon para el MCU, para el cual no era canon las Spider-Man hasta que salió No Way Home y cambiaron eso. O sea, no. En el caso de DC, lo que ellos están diciendo es, a veces va a haber proyectos como la trilogía de Nolan, que va a ser su propia historia y que no se conecta con nada, que es lo que va a hacer The Batman decir. Y sí va a haber el universo conectado. El universo conectado de ellos va a ser como Star Wars. Absolutamente todo va a estar conectado. De hecho, los Elseworlds, cinematográficamente y en general de cultura popular actual, ellos, el concepto que están manejando se parece más a Star Wars que a Marvel. Porque los videojuegos son canon. Y las historias que quiero dejar aparte son Elseworlds. Elseworlds son las Legends. O sea, es Star Wars. Ese es el modelo que James Gunn está agarrando. Más que nada porque les pasa lo mismo que Star Wars. O sea, en el caso de Star Wars es porque ya había historias ya hechas. Pero es que en el caso de DC también. Porque lo que a ellos les estaba pasando es que, chuzo, quiero adaptar Dark Knight Returns. Entonces tengo que poner un Batman viejo, vengativo, cansado, que ya se le murió un Robin y todo eso, con un Superman que acaba de empezar. Entonces al final de cuentas les quedó raro. Y no solo que pones eso que tú hiciste, que eventualmente fue Batman vs Superman, sino que sale eso y a los 2 años después anuncian, algún director loco sale que sí, ya me ficharon para hacer mi película de Dark Knight Returns. O sea, que más enredado todo. No, pero es que a lo que te voy es al hecho de que el concepto de Elseworlds te permite tienes una continuidad, un Batman del universo cinematográfico, que es un Batman más accesible a un público masivo. Un Batman que sí ya finalmente vamos a ver en cine la Batifamilia y todas estas cosas. Mientras, o sea, tú quieres ver Hush, Elseworld, tú quieres ver Dark Knight Metal, Elseworld. O sea, todas estas otras historias, The Killing Joke y todo eso, Elseworld. Y no es que tienes que tener un Batman lúgubre, y que el Batman que ríe con Superman y tu multiverso que lo estás acabando de crear es tu Zoom. Entonces al final es eso, o sea, eso es lo que te permite el Elseworlds, porque sí, hay historias más adultas, más serias, diferentes, que ellos quieren llegar a contar, que son en realidad un cierre de un universo conjunto, y ellos nunca se dejaron despegarlo. O sea, ellos mataron a Superman de una vez. En su primer día. La muerte de Superman debió haber sido un Elseworld. Exacto. O sea, al final de cuentas es eso. O sea, Elseworlds es la mejor estrategia porque de hecho lo mejor de DC han sido los Elseworlds. Exacto. O sea, y al final de cuentas es eso. Ten tu universo conectado, popcorn flick, que las películas van a ser mega eventos y todo eso. Entonces, y ten estas películas que también la gente las va a querer ver, donde vas a ver el personaje en otra perspectiva, que van a ser más adultas. Probablemente tú a estas puedas llevar a tu hijo adolescente, porque te lo digo, nada que hayan anunciado me suena que yo pueda llevar a un niño. Y acá, esta es más adulta y la ves tú. O sea, al final, no, es que literalmente sí. James Gunn no está pensando en, eventualmente, ellos van a hacer sus anuncios animados, ellos van a hacer sus anuncios y de hecho en las entrevistas lo mencionaban, en las entrevistas mencionaron Teen Titans Go. O sea, ellos van a seguir haciendo contenido familiar. Ellos lo que están diciendo es, a mí no me interesa la plata de tus niños en el cine. Tus niños que vean su Teen Titans Go y eventualmente les tiro otra Lego Batman y eso, pero él sí está diciendo, en mi narrativa, yo no voy a tener una narrativa no tan fuerte, no tan dramática, no tan seria, no voy a ir hasta donde yo quiero ir por la plata de un niño. Al niño yo le voy a tirar otra cosa, porque yo tengo Elseworlds. Y en Elseworlds yo puedo tener un Batman family friendly. Y al final de cuentas siempre fue el mejor enfoque para DC. Es que esa es la gran fortaleza que siempre ha tenido DC, que DC, al no estar rigiéndose sobre o sea, sí, quieren hacer el universo, pero ellos todavía pueden moverse dentro de otras narrativas que no tienen que estar conectadas con nada. Que siempre, ellos, incluso antes de que empezara esto, ellos siempre han tirado cualquier tipo de película. O sea, mientras Marvel estaba tirando X-Men y Spider-Man, DC estaba tirando V for Vendetta en el cine. Estaba tirando Constantine, estaba tirando The Loser, DC estaba tirando Vértigo cuando Marvel estaba tirando X-Men y Spider-Man. Sí, porque es que al final de cuentas ellos tenían toda esta línea de Vértigo, que son historias más dramáticas. Es lo mismo que está pasando ahorita mismo en Netflix. Que tiraron algo, DC tiró algo como Sandman,
Y, o sea, Werewolf by Night no le llega, pero ni al dedito chiquito del pie. O sea, el único mérito que ahora mismo tiene Werewolf by Night es que finalmente Marvel tiró algo diferente. Sí. Pero tiró algo diferente porque tiene que 10 años tirándote la misma vaina. Sí. Por eso. Sí. Ahora venimos, que todavía tenemos que analizar los proyectos uno a uno. 5 minutos más tarde. Y volvimos. Y bueno, ahora sí, hay que hablar de los anuncios que hizo Jaime Pistolas el día de hoy en relación a DC Studios. Y bueno, ahora sí, vamos con detalles. Y lo primero que anunció fue entre los proyectos nuevos, no vamos a indagar todavía en lo que, bueno, ya habíamos comentado al respecto, pero igual hay que indagar un par de cosas más. Pero vamos con lo que vamos. Primer anuncio que dio fue que viene una serie animada escrita por el propio James Gunn de los Creature Commandos. O sea, yo he visto apariciones de los Creature Commandos. Estos son personajes que han aparecido desde los cómics de la Segunda Guerra Mundial de DC. Y básicamente eso, son personajes que, ¿cómo se dice? Son monstruos que el gobierno utiliza para misiones especiales y que se aprovecha que como son monstruos tienen cierto grado de inmortalidad y otras habilidades, y entre ellos el líder es el monstruo de Frankenstein y otro pocotón de criaturas random que se inventaron para la serie animada. Y el personaje del hermano de James Gunn es The Suicide Squad. Ajá, sí, sale Weasel, está bien colado ahí. Nepotismo. Ajá. Es un Nepo Baby. Es un Nepo Baby. Entonces, después de ahí anunció la otra cosa bien random, y lo que me lleva a la pregunta es, viene una serie de Amanda Waller. Esta serie es live action. Este es un spin-off de Peacemaker, obviamente continuando lo que pasó en el final de la primera temporada de Peacemaker. Uh-huh. Pero viene segunda temporada de Peacemaker. Sí, la serie de Waller es como, tú sabes que es el Book of Boba Fett. Okay. Es el Book of Amanda Waller. O sea, es algo que vamos a ver del mundo de Peacemaker. O sea, está entre las 2 temporadas de Peacemaker. Debe ser que John Cena está ocupado en otra cosa. Ok. Debe ser exactamente eso. Porque así fue Book of Boba Fett, que la estaban grabando mientras pero Pascal estaba firmando Last of Us. Uh-huh. Ok, bien, entonces... Bueno, la esposa de James está ocupada haciendo todos los personajes. Ok, ahora sí, vamos a un personajes más conocidos, y está la serie de televisión Lanterns. Linterna Verde, una nueva adaptación de Linterna Verde, enfocándose en Hal Jordan y Jon Stewart. Hal Jordan, el Linterna Verde clásico; Jon Stewart, el que mucha gente lo conoció por la serie animada de Liga de la Justicia Sin Límite. Van a enfocarse al estilo de las novelas gráficas que ha estado escribiendo en Grant Morrison y las novelas de Earth One. Van a enfocarse en lo que es una investigación policíaca a través del espacio, con los personajes principales Hal Jordan y Jon Stewart, como mencioné. Ok, sabemos que desde hace rato... Pero va a ser como lo que no hicieron con Buzz Lightyear, pues. Ajá. Sabemos que desde hace rato han estado tratando de hacer una serie de Linterna Verde, que iba a involucrar distintos linternas a través de las épocas. Un episodio iba a ser Alan Scott en los años 50, otro episodio iba a ser Guy Gardner en los 80, otro episodio iba a ser Simon Bach en los 90, y en los 2000 o contemporáneos iba a ser la personaje Jessica Cruz. O sea, no estaba mal ese enfoque, pero siento que va a ser como que un poquito complicado. Yo siento que el público no iba a tener mucho interés. Exacto. Así que ahora tenemos una serie que es una sola narrativa, por lo que estoy entendiendo, una sola narrativa, una sola investigación con 2 linternas verdes que cada uno tiene sus puntos a su favor. O sea, los dos tienen, o sea, Hal Jordan, él es prácticamente un man careless, reckless, el hombre sin miedo, mientras que al mismo tiempo Jon Stewart es todo militar. Así que es bien divertido lo que pueden hacer ellos dos juntos en el proceso. Ahora, otra serie que sí estoy súper emocionado, no la esperaba y quedé súper hypeado, súper emocionado, porque es uno de mis personajes favoritos de DC Comics, es Booster Gold, el más grande héroe que nadie jamás conocerá.
Y así se va a quedar si no llegan a hacer esa serie. Esa serie, no, pero es un personaje, es un superhéroe que viene del futuro, donde es un loser, y viene al presente para tratar de ser superhéroe, para hacerse famoso y obtener fama y fortuna. En los cómics, el personaje tuvo una de sus historias favoritas, mis historias favoritas, en la que él se descubre que él, bueno, no se descubre, se le da la misión de ser el guardián del tiempo. Tiene que proteger el tiempo. O sea, básicamente la trama de Legends of Tomorrow. Creo que el más grande crimen de Legends of Tomorrow fue no hacer es una serie de Booster Gold. Pero es básicamente, normalmente las historias de Booster Gold son así en ese tono, que él trata de evitar una catástrofe y termina catástrofe. Se la echó peor. Y que es bien divertido el proceso. Curiosamente, este personaje es amigo de Blue Beetle. Del Blue Beetle original, Ted Kord. Y se está realizando una película de Blue Beetle que sí está confirmada para estrenar este año, con Xolo Madureira interpretando la nueva versión de Blue Beetle, llamada Jaime Reyes. Que vamos a ver qué va a pasar con eso. Entre otros anuncios, también otro proyecto que puede que, al igual que el de Lanterns, puede que se haya sembrado las semillas desde hace años, pero ahora es que ha evolucionado a otra cosa, es Paraíso Perdido, Paradise Lost, que es básicamente la historia de las amazonas en la isla de Themyscira, o la isla Paraíso como se le conoció originalmente en los cómics clásicos. Ok, la cosa es la siguiente. Hace años, desde que salió la primera película de Wonder Woman, entre que saliera la primera película de Wonder Woman y que se estrenara Wonder Woman 1984, se había dicho que se estaba trabajando en un proyecto a tomar a las actrices que eran las amazonas, o sea, la que era Connie Nielsen, y esta la Princess Bride que ahora también, que es la que hace de Hipólita. O sea, todas las amazonas de Themyscira en su propia serie. Ahora, lo que sí que ha quedado raro, porque como... Pero esa serie es precuela a las películas de Wonder Woman. Claro, esa serie es precuela a las películas. Él es origen de las amazonas. Exacto. Ahora, que eso es lo curioso, porque es una de esas cosas que sabemos que... Recuerda que la cosa que siempre dijo James Gunn, cuando empezaron a hacer los anuncios de la gente que se iba y no se iba, era que siempre es: no vamos a continuar con el proyecto en el que tú crees que vas a continuar, pero queremos volver a trabajar contigo. Ajá, exacto, porque si te das cuenta, Patty Jenkins había tirado ese comunicado justo después, cuando todo el mundo estaba diciendo que la votaron, ya no viene Wonder Woman 3. Y ella tiró, dice que no, yo tuve una reunión con James, todo salió bien, pero lastimosamente el proyecto que no va es Wonder Woman 3. ¿Qué tal si esta serie tal vez es una producción con Patty Jenkins, o Patty Jenkins creó como que el esqueleto de qué es lo que va a hacer esta cosa? Es mi teoría y I'm sticking with it hasta que me demuestre lo contrario. Ok. No sé qué piensas tú. Pudiese ser. Uh-huh. Ahora, lo curioso es que todos estos anuncios están saliendo, esto es un pequeño comercial, pero todos estos anuncios salieron el mismo día que Spotify estrenó su nuevo podcast de colaboración con DC, que es sobre Harley Quinn. Oye, que de ese personaje no dijeron nada, y es súper curioso porque es un personaje súper fuerte. Súper fuerte, y que apareció en un proyecto de James Gunn, o sea, es curioso, aunque hay cosas que no se anunciaron también. Sí, es que eso fue lo que él dijo, que él no anunció todo, o sea, que hay huecos en el slate. Sí, de hecho, se habla de una película, hay una película buenísima que va a volarle la mente a todos que no la anunciaron. Uh-huh. Y que ellos lo están dejando en el misterio porque como el universo es tan intrínsecamente conectado. Exacto. Ahora, vamos a lo que es cine. Y creo que la sorpresa más grande en cine, una de las sorpresas más grandes, fue que anunciaron una película de The Authority. La Autoridad, o The Authority, es un grupo de héroes así al estilo Watchmen, al estilo The Boys, totalmente hardcore y violentos, que ellos no es que quieren salvar al mundo. Ellos simplemente, la actitud de ellos es que el mundo está mal, punto. Y vamos a destruir lo que está mal, punto. O sea, para los que vieron a Samurai X, imagínense un equipo de superhéroes conformados con pura gente que tiene la mentalidad de Makoto Shisho o Hajime Saito. Así, puro manes hardcore. O sea, esto es lo que hay que destruir. ¡Boom!
Y tienes un man que lo más característico, pero no lo define, o sea, que define a estos personajes es que son bien violentos. De hecho, el personaje Manchester Black, que es un villano de Superman, que siempre lo pone a Superman a cuestionarse moralmente, está basado en el hecho de que para ese momento DC Comics no tenía los personajes de The Authority dentro de su lista de personajes, porque eran de una imprenta adicional que era de Jim Lee, Wilson. Okay. O sea, y la historia de Superman vs. The Elite, la película animada está basada en esa historia. Pero ya la autoridad ya son personajes de DC. Sí, entiendo. O sea que sería interesante ver si es que esto sería lo que vendría de ser de antagónicos en el siguiente proyecto que anunció, que es Superman Legacy, Superman Legado. Es el proyecto de que James Gunn está haciendo de Superman. En el video promocional utilizó imágenes de, una vez más, Superman All Stars. Una vez más, nosotros aquí en la Ruta del Geek no estamos diciendo que él va a adaptar Superman All Star, pero creo que está utilizando... Es una fuerte inspiración. Ajá. A lo mejor va a tomar elementos, a lo mejor va a tomar escenas, a lo mejor va a tomar referencias visuales. Pero me intriga el título, porque no es una historia de origen, pero es un inicio de un Superman. ¿Qué tal? Es que llama la atención que es un origen y se llame legado. Exacto. ¿Qué tal si no es el origen de Kal-El? ¿Qué tal si ya de cañón va a introducir a John Kent? Y toda la película es un flashback y por eso es que es un origen. Pudiera ser, porque esta gente para ciertas cosas se siente que están saltando tanto y haría sentido, porque por el otro lado de Batman vas a tener a Damian. Exacto, que ese es el otro proyecto en el que estoy emocionado. Estoy emocionado más por los de cines que de televisión, ¿verdad? Brave and the Bold, los valientes y audaces, es básicamente lo que hemos estado esperando por ver. Una película de Batman y Robin decente. Con Damian. O sea, nada de un treintañero que lo visten de niño. O nada de un treintañero. Que lo visten de 17. O sea, agarran a alguien de 30 para vestirlo de 17. ¿Qué sentido tiene que lo adopten? O sea, el man se puede haber emancipado. Exacto. Entonces, en esta historia nos van a presentar a Bruce Wayne tratando de lidiar con Robin, que es Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne, que fue criado por los asesinos de Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, para los que vieron Batman Begins. Pero entonces sí, sería una dinámica bien interesante que no se ha visto. Y primero que todo, que no hemos visto Batman y a Robin como se debe en el cine. O sea, Batman con un niño al que está tratando de entrenar. Y al mismo tiempo es un niño que fue criado por asesinos. O sea, que es mucho... El verdadero... O sea, si la campaña de esta primera legión de películas es dioses y monstruos, sí. Entonces, en el caso de Brave and the Bold sería un monstruo y un monstruo mucho peor. Y un monstruo peor, exacto. Exacto, que es Batman pretendiendo ser monstruo mientras que Damian fue criado para ser un monstruo. El título es Brave and the Bold, es un clásico título que se utiliza en propiedades de Batman, en el que en los cómics y en series animadas de Batman haciendo equipos con otros superhéroes. Siguiente proyecto que me llamó la atención también, que estoy súper emocionado, en especial por los rumores que salieron en la semana, casualmente un día antes de estos anuncios, y es que viene una nueva película de Swamp Thing, que naturalmente va a ser una película de horror. Y según rumores, según el Twitter, se ha visto a Guillermo del Toro comprando y leyendo cómics de Swamp Thing. Ahora, esto puede ser muchas cosas. Puede significar que Guillermo del Toro está relacionado con el proyecto, no precisamente como director, o puede que simple y sencillamente le gusta Swamp Thing y él está coleccionando cómics de Swamp Thing. Sí, en realidad no hay manera de saber si sencillamente fue una coincidencia. Ajá. O si sí es parte del plan. O sea, de hecho, James Gunn y Peter Safran sí revelaron algunos de los escritores y esos que tienen, ellos están buscando lo que más se acople a cada personaje, y cuidado que sí buscaron a Del Toro, lo único que no lo han revelado porque no han revelado. En realidad ellos revelaron proyectos y muchos los revelaron con imágenes del cómic, sin decirte elenco, director, absolutamente guionista, nada. O sea, todo está en blanco y de hecho solo anunciaron fecha de una película, la de Superman. Exacto. Y el otro proyecto, y hablando de Superman, viene otro proyecto, es Supergirl, Woman of Tomorrow, Supergirl, la mujer del mañana, que está específicamente basado en una novela gráfica que escribió Tom King, en el que nos presenta a Supergirl
realmente lidiando con una situación bien psicológica que es ella. O sea, no es la Supergirl feliz que siempre nos pone o como nos lo puso Melissa Benoist en la serie de televisión, pero sí está tratando de explorar ese aspecto de, ok, a mí me mandaron para cuidar a mi primo bebé Kal-El, pero cuando regresé por cuestiones del espacio y la relatividad, cuando aparecí ya mi primo es adulto, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Me quedo en la Tierra o me voy para el espacio? Sí, porque perdió su único propósito. Exacto. No es como en las versiones tradicionales que lo que hizo Clark fue que la llevó donde los padres, a la granja de la familia Kendall, que la criaran igualito que crearon a él, que lo crearon a él. Uh-huh. Que es lo que usualmente es la versión de Melissa Benoist o las otras versiones que han salido. Esta sí es... No, Melissa Benoist tenía su propia familia, sus padres adoptivos. Sí, ella que eran Dean Cain y la Supergirl de la película original. Uh-huh. Me había olvidado, pero sí, entonces esa es la situación. Entonces aquí en esta película, en esta serie... es un estilo de Supergirl. O sea, yo no me he leído esa miniserie. Yo he visto los dibujos y por los dibujos se nota que es un enfoque totalmente diferente, más psicológico. Los dibujos no son, pero me recuerda a las historias de Jeff Lemire, un poquito más bonitos. Así que esto no va, o sea, va a ser bien introspectivo. O sea, no pareciera. O sea, para la gente que está buscando ya acción y que de una vez se suelten el Avengers Endgame de una vez, esto no es eso. Esto es una reintroducción de conceptos nuevos y una reintroducción de conceptos con los que estamos familiarizados, que tal vez es una nueva oportunidad de contar historias que no hemos visto en sí. Contar historias que no hemos visto y a su vez hay que recordar que cuando Zaslav presentó el slate completo, o sea, el de Warner Discovery, o sea, la trinidad de DC, Wonder Woman, Batman y Superman, eran marcas, independientemente de DC, eran marcas por sí solos, lo que quiere decir que ellos van a seguir siendo el corazón, pero alrededor de ellos van a estar rodeados de muchos personajes nuevos en base a la historia que quieren crear. Así que esto está interesante. Y todavía hasta este momento que estamos grabando, todavía están saliendo varias noticias y cosas al garete. La gente está reaccionando por todos lados. O sea, no siento que sea un universo débil, siento que es algo que está empezando apenas. Hay proyectos que como su cuarto reboot, porque como recordamos, o sea, sí todos se conectan con los otros, solo que la película de Flash es una película que trata de viaje en el tiempo y va a ser lo mismo que hizo en los cómics Flashpoint, o sea, va a rebotear todo. Y en la película Justice League Dark Apocalypse War. O sea, la película de Flash hasta el momento va a ser lo que siempre se dijo que iba a ser desde que Zack Snyder dijo que iba a haber una película de Flash involucrada. En la película que se iba a rebotear todo y que todo iba a quedar como la gente lo quería ver, o el nuevo mundo, exacto. O sea, esa película nunca ha perdido su propósito en todo esto. O sea, es que tú sabes en qué al final o sea, a uno no le gusta cuando terminas comparando con el otro, pero yo siento que Zack Snyder iba apuntando a hacer lo que pasó con Spider-Man en Marvel, que todo el mundo dice, pero ese no es mi Spider-Man, todo se lo hace Tony Stark, la novia está fea, etcétera, 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 not by Spider-Man, y al final resulta que baja No Way Home y ahí es donde se le muere la tía y todo, entonces al final termina siendo el Spider-Man que todos conocemos, y fue como una precuela. O sea, al final lo que estaba contando Zack Snyder era la precuela, y cuando Flash rebooteara, entonces Superman iba a ser feliz, Batman no iba a ser un viejo amargado, y ya íbamos a tener el DC que todo el mundo esperaba ver originalmente, porque eso era un origin, o sea, eso era lo que pasó al pasado, pues, que es similar a X-Men, que cuando tú llegabas a X-Men 3, que todo se va al traste, y luego te viene First Class, y después de First Class te viene Days of Future Past y te rebotea todo y te dice que no, ahora sí va a ser los X-Men que tú querías y no necesariamente por donde se fue, pues. Hasta que terminó volviendo a lo mismo porque la vida es cíclica. Esperemos que no le pase eso al DCU. Pero al final de cuentas, por ahí es que va la cosa. O sea, al final de cuentas sí están siendo los Snyder en el sentido de que Flash siempre, el plan fue que reboteara todo porque Flash tenía que evitar el Nightmare. Yo lo que quisiera ver es si eso lo toman directamente de Zack Snyder's Justice League, eso de que, descubrió que podía alterar el tiempo si corría lo suficientemente rápido,
y que él lo hace para evitar el nightmare, o si él de cero la película omite todo eso, sigue con la de Jaws, con todo y que la de Jaws también tenía nightmare, y finalmente sencillamente es que fue la historia de la mamá. Solo que en este mundo, o sea, es que inclusive en este mundo, o sea, si tú te vas de la de Jaws, no está detallado tanto lo del papá y la mamá. O sea, al final les queda medio raro porque, o sea, tú sabes que viene un futuro. O sea, se supone que Flash tiene que ser John Connor y Sarah Connor. O sea, que sabe que viene un futuro posapocalíptico y eso es lo que él quiere evitar, pero vuelves para atrás como si eso nunca hubiera existido y sencillamente quiere salvar a la mamá para que el papá no vaya preso y crecer con su mamá, pues. O sea, siento que ahí sí va a quedar como un hueco. Bueno, pareciera. Ahora, falta verla, pues. Falta verla. Hablando de Flash, han salido imágenes filtradas de los juguetes y de los Funko Pops. Esto lo vimos en nuestro TikTok, que hay se confirma que va a haber una versión de Barry Allen que va a tomar un traje de Batman y lo va a modificar para convertirlo en su nuevo traje de Flash. Va a estar el Flash con su nuevo traje, que no es la atrocidad visual que era la cosa que usaba Ezra Miller en Liga de la Justicia. Y que hay una cosa que no es ni el Reverse Flash ni el Black Flash, es un Dark Flash que parece algo que sale de ti cuando comiste algo que no debías. Ahora, el Funko Pop se ve mejor que la figura de acción. El Funko Pop tiene un poquito mejor de definición de lo que es el Dark Flash, aunque se ve un poquito simbiótico para mi gusto. Se ve bien Venom. Lo curioso es que entre los Funko Pops hay un Flash como de entrenamiento, como que descubrieron sus poderes utilizando un casco y una ropa hecha en casa. Se parece mucho a la ropa que usó Grant Gustin en el primer episodio de Flash, cuando descubrió que podía moverse más rápido. Sí, que comenzó a experimentar a crearse su propio traje. Ahora, entre los Funko Pops, ahí está el Flash, está el Barry Allen que se hace un traje con un traje de Batman. Están los dos Batman, el de Michael Keaton, el de Affleck, está Iris West, que en medio de esa trama del multiverso no sé cómo diablos van a meter una historia, la historia romántica de este man con esta tipa. Exacto. Porque hay tanta... Los Funko Pops incluyen a Wonder Woman que supuestamente no le habían borrado el cameo en esta película. ¿O será solamente a Henry Cavill? Todos los cambios los borraron. Ok. De ellos, pues. Sí, pero es que recuerden que los juguetes siempre salen antes... Es que los juguetes, depende. Los juguetes se manejan en base a las fechas originales de estreno. No, pero es que los juguetes depende. Porque lo que pasa es que si tú tienes algo en tu película que tú quieras ocultar, los juguetes salen tarde, que es lo que está pasando. O sea, nosotros ahorita mismo nos están llegando los juguetes de No Way Home un año después, que es lo mismo que pasó con Mandalorian. Con Flash, lo que les está pasando es que como la película se postergó varias veces, están saliendo los juguetes, pero ese es el primer draft de juguetes que pudo ser inclusive el primer guión de la película. O sea, que puede que haya juguetes de cosas que no van a pasar. Entonces es completamente distinto, pues, porque esa película ha sufrido demasiados cambios. De hecho, la última vez que la editaron no fue hace como un par de meses. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué noticias salen en la semana y seguimos. Ahora nos vemos. Chao. 5 minutos más tarde. El problema es ese, que el público es ese. O sea, son los chiquillos que ahorita mismo tienen entre 10 y 13 años, que para cuando salga esa película ya van a poder ver PG-13. Entonces, ese es el target de la película. Entonces, le van a tener que bajar el tono porque Final Freddy es sumamente sangriento. Exacto. Y no es una historia bonita, actually. Ok, para hacerles un catch-up, estamos hablando de que vimos ya la primera foto. Bueno, sí, es la primera foto. Ya inició la filmación de la película basada en el videojuego de Five Nights at Freddy's. En realidad es la foto de la claqueta. Es bastante filmar para que sepan que si ven que están utilizando el nombre código Bad Cupcake, las filmaciones utilizan estos nombres códigos, ya sea para que la gente no... En realidad no sé cuál es el propósito de los nombres códigos. No sé si es que... Tiene muchos propósitos. Evitar leaks a veces, aunque ahorita mismo igual todo se liquea. Sí, todo se liquea, exacto. Pero es un estándar de la industria. Porque yo te lo puedo decir, yo no he trabajado en cine, pero yo he trabajado con diferentes empresas que tienen producto y
Y sí, los productos tienen un nombre código y eso es como para evitar que salga la información. Entonces tú puedes escuchar en las diferentes empresas gente hablando de Pedro y el Lobo. Y tú dices, pero si esto es una empresa que hace, ¿qué te puedo decir? Lavadoras. ¿Qué es Pedro y el Lobo? Y puede que Pedro y el Lobo sea el nuevo centro de lavado, por así decirlo. Siempre se habla en código. Okay. Todo se llama en código. Las series, los productos, todo. Y yo siento que es una manera de tratar de proteger la información, inclusive cuando estás dentro del lugar. Porque cuando el código no se hace público, y muchas veces no se hace público, me imagino que en las negociaciones, y eso todavía no se había hecho público, te da como cierta privacidad. Pero sí, es una norma general, pero de la industria de desarrollo de todo. O sea, desde la gente que te hace el molde de pan como Bimbo, hasta la gente que hace el cine. Yo me acuerdo que The Dark Knight, el nombre código era el primer beso de Rory. La única connotación que hay ahí es la relación rara de Batman y el Guasón. No, pero es que tú les pones el nombre que te dé la gana. De hecho, a mí me da risa porque en trabajos anteriores a mí me ha pasado que había fans de Star Wars y a mí me daba risa porque los códigos eran así, de que Skywalker, Darth Vader, Sith, no sé qué. O sea, los códigos eran que alguien me imagino que de Research and Development o algo así, o a los japoneses les gusta mucho Star Wars. Y en el sentido de que se les volvió súper parte de su cultura popular, es algo así como decir Hello Kitty. Ese tipo de cosas que ya es merchandising, es parte de tu vida. De hecho, a mí me da risa que cuando yo trabajé muchos años con japoneses, yo trabajé con uno que las presentaciones las cerraba con un Darth Vader. O sea, es muy común. A ellos les gusta Star Wars, pero no solo en el sentido de la película. Para ellos, Star Wars es como algo tan de su cultura popular que está en todos lados. Entonces era muy común cuando trabajas con japoneses así que los nombres claves de las cosas fueran cosas de Star Wars. Pero sí, es un estándar, pero yo creo que es un estándar más de ingeniería que otra cosa. Ponerle códigos a todo. Okay. Pero bueno, como estamos hablando esto es un tópico que hemos hablado ya varias veces en el podcast, y es que sí, se está filmando Five Nights at Freddy's. Pues esperamos que sea categoría R. Ya han salido clones de Five Nights at Freddy's o intentos de películas. Ya han sido R. Y han sido películas que de pronto, en algún momento de producción, trataron de ser Five Nights at Freddy's, pero simplemente no procedió como FNAF y se volvieron su propia cosa, como porque el caso de Willy's Wonderland de Nicolas Cage y la película de los Banana Splits. Lo que pasa es que el creador es muy receloso con su material, que es algo que lo hemos visto antes. O sea, es cosas que pasa como Neil Gaiman cuando adaptan sus obras, o es cosas que vimos con J.K. Rowling en Harry Potter. O sea, ella escogió hasta los chiquillos. Exacto. O sea, entonces, el creador de Five Nights at Freddy's quiere que se respete la esencia. O sea, Five Nights at Freddy's como juegos, en términos de juegos, jugabilidad y todo eso son un asco de juegos. El asunto es que Five Nights at Freddy's es uno de estos juegos, probablemente por mucho tiempo fue uno de los más grandes juegos de estos que se jugaban, aparte de PC, mucho en móvil, que tenían esto que, ¿cómo te explico? Que la mecánica del juego es muy simple, a veces son point and click y cosas así, ese tipo de juegos. Súper rotos. O sea, como que el programador no le metió son peor que juego de Bethesda. O sea, se te tildean, se te rompen, las cosas pasan randommente. O sea, hiciste lo mismo 2 veces. O sea, ese dicho de no esperes los mismos resultados si siempre haces lo mismo. No, o sea, no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. No. En ese tipo de juegos tú haces lo mismo y a veces te mueres y a veces te salvas. O sea, no tienen lógica. Pero lo que tienen estos juegos es el fenómeno ese que tienen juegos como Destiny, eso que no es la mecánica del juego y no es acabar el juego, sino que durante el juego, si tú aprietas el botón en el momento correcto, encuentras una nota, encuentras un audio, encuentras un libro, caminando por ahí porque sobreviviste tal cosa. En los más últimos caminas, en los primeros en realidad tú estás viendo las pantallas de seguridad en una pizzería cerrada de noche que está abandonada porque pasó una tragedia. Pero si tú haces las combinaciones correctas, tú encuentras notas y todo eso, tú vas descubriendo qué fue lo que pasó. Entonces, ese lore que te lo van metiendo a través de un montón de juegos, ya después él comenzó a escribir novelas y todo eso, es tan oscuro, tan macabro, tan sencillamente perfecto. Yo creo que llevó a la quiebra Chuck E. Cheese. Sí.
que uno diría que debe ser R. O sea, el único problema es ese, que si tú quieres que hagan más, porque en una sola película no van a poder contar todo, porque esos juegos es como dice McPath de Game Theory, no se acaban. O sea, el man lleva haciendo la última teoría de Five Nights at Freddy's los últimos 7 años, porque, o sea, constantemente es que se acabó. No, pero ahora resulta que hay un sister location. Se acabó, no, pero resulta que hay todo esto, estas historias, salen nuevos animatrónicos, el lore es extenso, el lore es macabro, el lore es de asesinos en series, asesinatos de niños y todo esto. Entonces, o sea, son animatrónicos que adentro tienen cadáveres de niños, o sea, eso tiene que ser R. O sea, en ningún mundo normal esa película tú permitirías a un menor de 18 verla. El problema es que la plata está en ellos, porque ellos son los verdaderos fans de esa vaina. Sí. Pero yo siento que si lo adaptan bien, puede volverse como tan grande como El Conjuro, porque en realidad es súper enfermo, Sí. es súper fuerte, es súper scary. O sea, lo que pasa es eso, que los juegos estaban malos y un montón de gente no los jugó. Los juegos se hicieron populares gracias a YouTube. O sea, eso es una verdad a puño. El lore es muy bueno, pero en realidad todo comenzó porque el juego tiene muchos jumpscares. O sea, te salen los bichos estos y tú gritas como niña. Entonces eran poco de manes como PewDiePie y todos estos manes gritando como niña. Entonces a los chiquillos les gustaba. Y los chiquillos fueron los que se fueron metiendo en el lore. Chiquillos que nunca lo acabaron. Yo me acuerdo, hace muchos años mi sobrino era pequeño y nosotros dos tratando de pasar el 1, gritando, hechos un pretzel, y que nadie aguantaba la risa. Estaban todos los demás y que, pero estos dos locos tratando de jugar esa porquería toda galla. Pero es eso, a ti te gusta porque te asusta y a ti te gusta ver a otra gente asustarse. Y eso lo súper popularizó. Entonces fue como Among Us. O sea, son estos juegos que trascendieron porque es divertido ver a otra persona sufrirlo, porque ahora son insufribles. Pero cuando ya tú te vas metiendo en el lore, o sea, es sorprendente que un juego tan básico, con tan poco jugability, tuviera un lore tan extenso y oscuro. Y ya después se puso de moda, porque ya después tú ves cosas como Poppy Playtime, y hay un juego que es de unas latas de soda que son cadáveres. ¿What? ¿Qué? Sí, el que también sale en Game Theory, que son como unas latas de soda, pero que estaban vivas, porque al final de cuentas es eso, son estos juegos todos pendejos, como el juego de la mayonesa, que el juego que tú te ganas un platino fácil de PlayStation tocando un tarro de mayonesa. Pero si tú te pones a leer, chuzo, la vida de ese tarro de mayonesa. O sea, al final de cuentas esos son juegos pendejos, pero les escriben un lore profundo, pues. O sea, entonces ahora se volvió tan así que hay un juego que es unas latas de soda, pero las latas de soda era gente. Eran como los empleados de la fábrica y los sacrifican a no sé qué y quedan convertidos en una lata. No. Y está el juego ese de los muñecos, eso todo horrible de la boca, el Poppy Playtime, que también es una vaina todo enfermo. O sea, al final de cuentas, ahora comenzaron a hacer Granny, el del puerquito, el otro, el de la escuela que le gustaba a Matías, ¿te acuerdas? Ajá. Que había uno, Baldi, que estás atrapado en una escuela y que parece Gumball porque todos los bichos son raros. El del vecino también. El vecino es un poco más desarrollado, pero el primer juego tenía box. El primer juego tenía box horrible. Había veces que tenías que coger algo del piso y no lo podías coger porque sencillamente el juego no funcionaba. Pero la vaina es que fue todo este pocotón de juego. El Neighbor era un poco más complejo, o sea, te tenías que mover y todo eso, irle al vecino, stealth y eso, pero la mayoría de esos juegos son una cosa toda soqueta, pero a través de documentos, audios y cosas que salen alrededor, te cuentan un lore que tú te quedas y que, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y se volvieron en el mundo del creepypasta y esto en internet se volvieron tan famosos, pero se volvieron tan famosos en el público equivocado, porque son famosos con los niños. Ajá. O sea, literalmente, o sea, eso es como la propaganda de KaiCat. Que tienes que ir con un man para que te diga dónde queda, porque queda atrás de la Gruta Azul. Ajá. Así mismo es Five Nights at Freddy's. O sea, si ustedes no saben qué es Five Nights at Freddy's, búsquense un niño de menos de 10 años de su familia. Ajá. O sea, él va a saber todo. Exactamente. O sea, y es súper curioso, porque y es todo este mundo del creepypasta que nosotros no sabemos. A mí me da risa porque yo soy fan de Sonic the Hedgehog porque fui niña Sega, pues. Mamá pensó que comprarme un Genesis era una mejor idea que comprarme un Super Nintendo. Mistakes were made. El asunto fue que yo
yo quería hacer que mi sobrino jugara Sonic, y mi sobrino me sale con una vaina y que Sonic.exe, y yo dije, ¿qué carajo es esa vaina? Y es un Sonic todo creepy del internet. O sea, al final de cuentas, a través de juegos como Roblox y estas plataformas de crea tu propio juego, los niños consumen mucho horror y creepypasta. Sí. Entonces yo no creo, si esta película pega, vamos a empezar a ver Hello Neighbor, Poppy Playtime, Granny, Baldi y todas esas vainas, porque hay que recordar que los niños que jugaban esa vaina, que la maestra de kinder te llamaba a la escuela y decirte que tu hijo estaba asustando a los demás niños, esos chiquillos son los nuevos adolescentes. Así que Five Nights at Freddy's es la nueva nostalgia. O sea, nos viene una década oscura y llena de terrores. O sea, por eso es que Megan hace TikToks. Porque nos está preparando, porque lo que viene es horrible. Y está coincidiendo, o sea, si pega, está coincidiendo una vez más con todo este boom de este nuevo renacimiento de proyectos, porque también voy a incluir televisión y animación. Proyectos basados en videojuegos que están saliendo bien. No se están inventando locuras, se nota que la gente dedicada le mete al lore, al gameplay, o sea, le mete a todo lo posible dentro de cada propiedad, como en el caso de Last of Us. Pero es que yo siento que es un poco diferente, pero lo que pasa es que yo siento que Five Nights at Freddy's consigo va a traer más creepypasta, porque es que ya lo trataron de hacer y no les fue bien. La película de Slenderman es malísima. Y la otra, la del meme asesino también, Grim Sí, Cody, pero eso fue creado. Y yo siento que una de las mejores basada en todo este lore, sin ser necesariamente literal una adaptación de un creepypasta, fue Sinister, porque Sinister sigue ese modelo. De que hay estas películas raras y no sé qué vaina. Pero en realidad, so far, las cosas basadas en esos mitos del internet no han pegado. Imagínate cuando hagan una de esos, lo que es como, así como el efecto Mandela, hay una cosa horrible. Eso sí ya va más allá de yo. O sea, yo quiero poder dormir de vez en cuando y no lo he visto. Pero hay una cosa de Mandela en YouTube, una serie de videos y eso que también son horribles. O sea, eventualmente van a empezar a adaptar todas esas cosas porque están buscando sources. Porque Last of Us lo que es este tipo de juegos densos en historias que en realidad no se habían atrevido a adaptarlos bien porque los vuelven muy cinemáticos. O sea, la gente siempre cuando piensa en malas adaptaciones se van a Resident Evil. Pero es lo mismo que pasó decir con Lara Croft, con todo, y la que usaron Angelina Jolie y todo eso. Ellos lo tratan de convertir en otra cosa porque es que si yo lo cuento literal no pega. Entonces Last of Us lo que tiene es que es como que uno de los primeros juegos denso en historia, cinemático, que lo adaptan literal, pero es que también es que la historia de Last of Us es más grounded y fue el timing. Honestamente nosotros venimos de una pandemia, estamos súper paranoicos y ahora estamos con miedo a los hongos hostiles. O sea, yo quisiera saber, yo quisiera más que ver los ratings de Last of Us y los reviews todas las semanas que todos los canales de YouTube se enfocan en eso. ¿Tú sabes lo que quisiera ver? Los números de la venta de derivados de la levadura y el pan, cómo se han visto afectados desde que lanzaron esa serie, porque honestamente llevo un puzzle de pan y me da miedo. Así. O sea, yo siento que tiene que haber un efecto, porque tú sabes que siempre es como decir cuando comenzaron a matar tiburones, lastimosamente cuando salió Jaws, cómo la gente dejó de comprar Dobermans y Rottweilers por la profecía. O sea, eso de que había gente que los quería porque dije, yo tengo el perro del anticristo, y gente dice, ese perro me va a matar. O sea, el efecto que tiene la cultura popular. Yo siento que ahorita mismo la gente está como que bien gluten free y bien Atkins. O sea, porque honestamente cada 5 segundos, de hecho IGN ayer estaba y saben que casualmente porque el mundo está más caliente un hongo se está liberando en no sé dónde, y yo ya estoy ¿qué coño? O sea, viene la vaina. O sea, Last of Us está creando es pánico. O sea, literalmente porque es algo que... Lo cual indica lo cual vuelvo y repito, o sea, esto indica el grado de producción y calidad y popularidad que está jalando gente. Exacto. Gracias a que está bien producida. Y el hecho ese de, como lo que decía Neil Druckmann, o sea, todo comenzó porque hace mucho tiempo, o sea, el juego comenzó cuando él descubrió esa vaina, o sea, él vio esa vaina y es algo real, y fue súper terrorífico, y el man quedó, voy a hacer una historia alrededor de esto. Entonces, la gente, uno no sabía. O sea, yo te puedo decir la verdad. O sea, yo descubrí los Cordyceps cuando salió el juego. Claro. Y me parecen de las vainas más aterradoras y
tripofóbicas que yo había visto en mi vida. O sea, ustedes no tienen idea. O sea, yo creo que tengo la piel roja de tanto rascarme la cabeza. Porque a mí cuando veo cosas así porositas me da comezón. La tripofobia. Sí, yo soy la persona más tripofóbica ever. De hecho da risa porque yo cuando era niña, yo la llamaba, mamá, a ver esas cosas me da cosa. Así, o sea, yo no le tenía un nombre. Yo descubrí el nombre gracias a Hablemos en Beats cuando salió uno de los God of War, el God of War Ascension, creo que es que se llama, el que salió después del 3. Ajá. El que no recuerdo bien si no es canónico o whatever, pero que tenía multiplayer. Ese juego en un nivel, al inicio del juego, o sea, ni siquiera es que tienes que pasar mucho. Al inicio del juego, el jefe es como un hive. Sí. Lleno de huequitos y le salen bichitos. Entonces la vaina fue que cuando Hablemos en Beats hizo el episodio de que ellos lo estaban jugando, ellos hicieron el relajo ese de no busques en Google tripofobia. ¿Tú sabes cómo somos los seres humanos? Ajá, no pienses en un elefante rosado y vas a pensar que no busque qué, en dónde, y lo primero que hicimos mi mejor amigo y yo fue google.com tripofobia. Y ahí fue cuando finalmente así es como se llama esa vaina, porque como te digo, y es súper chistoso, o sea, desde que yo era niña era una cosa así, yo veía una colmena, veía cosas, y yo dije, mamá, me da cosas. Pero no, porque no es solo comezón, me da como un escalofrío, es una sensación rara, que supuestamente es parte de una evolución, porque muchas de esas cosas que se ven así son peligrosas. Entonces es como parte de nuestra evolución, cosas que nativamente te hacen sentir weird para que tú te alejes porque puede ser un potencial peligro, pues. Pero la vaina fue gracias a Hablemos en Beats, o sea, y fue súper chistoso porque se fue regando por todo Panamá. Pero tú sabes lo que a ti te pasa cuando tú ves algo totalmente disgusting. ¡Ey, Jorge! Ajá. Busca tripofobia en Google. Ajá. Eso no, pero, o sea, se regó, o sea, la gente, yo creo que eso fue uno de los momentos más virales de ellos, la gente buscando tripofobia porque ellos dijeron que lo buscaran. Ajá. Entonces, bueno, dijeron que no lo buscaran. Sí, pero era psicología inversa. Pero sí, o sea, la vaina es que ver esas cosas a mí me afecta, pero da risa porque ahora están por todos lados. Tú te metes en YouTube y todo es hongos en no sé dónde, entonces hizo esa nota. Ajá. Y de hecho yo estaba haciendo el análisis ese, recordando el juego, sin spoilear para los que no lo han jugado y están viendo la serie. Pero el fenómeno ese de que en la serie ya han hablado mucho de que él prolifera en el calor. De hecho, ese hongo vive en los bosques tropicales, en la Amazonia y cosas así. Entonces, y lo que yo estaba pensando es que no, ¿tú sabes cuál es la respuesta? Si se riegan los hongos, nos vamos para Suiza, nos vamos para Alaska, Groenlandia, el que sea el nevado, Islandia, yo no sé, por allá arriba. Pero el secreto es frío. Exacto. Ellos se ponen estúpidos en el frío. Pero la vaina es esa de que ya uno está, dizque, o sea, antes era dizque cómo sobrevive un apocalipsis zombie, ahora es dizque cómo sobrevivimos los hongos. El hongo Cordyceps. O sea, yo me imagino que las ventas dizque de Canestén y esas vainas se han dizque triplicado las ventas. Dizque, ¿qué mata hongo? Dizque cloro está viendo sus números incrementarse. Dizque, ¿qué mata hongo? Porque tú sabes que antes la gente normal, por la humedad te salía un hongo y se veía la setita y uno, ¡ay, qué bonita la seta! ¡Ahora hay que muere! ¡Muere, maldito! No, eso es lo que yo te digo. A mí lo que me gustaría ver es eso, o sea, ver cómo ha afectado las ventas de pan, cómo ha afectado todo este proceso de las levaduras, el yogur y eso. Cuando empiece la época de lluvia y comiencen a salir esas cabecitas por ahí, por lo menos aquí que pasa eso, yo creo que hemos pasado de un mundo en que una muy querida amiga de nosotros, Ana Chan, lleva años diciendo que ella le tiene repulsión y miedo a los hongos. Pero le encantan los insectos. Y uno, sí, o sea, hay gente. El asunto es que, y nosotros siempre es que súper tan ricos que son y no sé qué vaina. Ahora estamos, que tú tenías razón. Son del diablo. Hay que quemarlos con fuego. Pero sí, o sea, yo siento que, porque es que nos metió la vaina en la cabeza. O sea, eso es como lo de los payasos culebra. Ajá, el Lego Batman. Ya nos lo metió en la cabeza. O sea, literal, antes un hongo era algo que se come, era algo que, ay, qué bonito, llovió, salen los honguitos. Ay, mira, la cosa que le da poderes a Mario. Del diablo, o sea. ¿Cómo va a afectar a Mario? Ah, sí, porque en la película de Mario el man va a estar en un mundo lleno de hongos. O sea, cuando Mario se hace grande es que el Cordyceps lo está controlando. No, man, es un nuevo mundo. ¿Hay algún fanart de Mario afectado por el Cordyceps? Yo a veces quisiera poder dibujar para poder
Soy como el niño ese de la película Lorenzo Soil, que es que yo quisiera tener la habilidad para sacar las ideas que tengo de la cabeza. Pero no, o sea, en verdad ya es disque, coño, en verdad. Mario tiene Cordyceps. Desde hace rato. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.